Reinos olvidados. La columna del mundo Rea Salvatore Prólogo. El hombre más pequeño conocido en Luscan por muchos alias, aunque el más habitual era Morik el rufián, levantó la botella en el aire, y la agitó, pues estaba sucia, y quería ver hasta dónde llegaba la negra línea del líquido a la anaranjada luz del atardecer. Abajo de un trago, dijo, y con un movimiento del brazo, se dispuso a apurar la botella. El hombretón sentado junto a Morik al final del muelle, le arrebató la botella con una agilidad excepcional, para un hombre de sus dimensiones. Instintivamente, Morik quiso el gesto de recuperar la botella, pero el hombretón mantenía su musculoso brazo alzado, lejos de las ávidas manos que trataban de alcanzarla, y apuró la botella de un trago. «Maldición, Wulfgar, últimamente siempre te acabas tú las botellas», se lamentó Morik, y dio al bárbaro un leve manotazo en la espalda. «Me lo he ganado», repuso Wulfgar. Por un momento Morik lo miró con escepticismo, pero entonces recordó que en la última apuesta Wulfgar se había ganado el derecho a beberse el último trago de la siguiente botella. «Va, fue pura chiripa», murmuró Morik, aunque no lo pensaba. Ya hacía mucho que las proezas de Wulfgar como guerrero habían dejado de sorprenderlo. «¿Así? Pues verás cómo lo repito», replicó Wulfgar. Se puso de pie, y levantó a Aegisfan, su magnífico martillo de guerra. Se tambaleó y se golpeó la palma de la mano con él, mientras en el atezado rostro de Morik se dibujaba una amplia y astuta sonrisa. También él se puso de pie, sosteniendo la botella vacía por el cuello, y la agitó en el aire. «¿Quieres hacerlo ahora?», preguntó el rufián. «Tírala muy alto, o perderás», repuso el rubio bárbaro, al tiempo que levantaba el brazo y apuntaba el martillo hacia el mar. «Contaré hasta 5 antes de que toque el agua». Morik lanzó una gélida mirada a su amigo bárbaro mientras recitaba las reglas del jueguecito que se habían inventado muchos días antes. Las primeras veces ganó Morik, pero al cuarto día Wulfgar ya había aprendido a apuntar bien a la botella, de modo que su martillo siempre acababa dispersando por la bahía diminutos fragmentos de cristal. Últimamente Morik solo tenía posibilidades de ganar cuando Wulfgar había bebido en exceso. «Así nunca le daremos», citó Wulfgar mientras Morik daba impulso a la botella. El hombrecillo se detuvo y volvió a mirar a su descomunal compañero con cierto desprecio. Balanceó el brazo adelante y atrás, y de pronto hizo amago de tirar. «¿Qué?». Wulfgar, sorprendido, se dio cuenta de que Morik no había lanzado la botella, de que era una treta, pero antes de que pudiera mirarlo, el brazo del hombrecillo ya había descrito un giro completo, y arrojado la botella alto y lejos, justo a la altura del sol poniente. Wulfgar no había seguido la trayectoria de la botella desde el principio y la deslumbrante luz lo hizo entornar los ojos. Finalmente localizó el objeto. Con un rugido, arrojó su poderoso martillo, la magnífica arma mágica, que voló a baja altura sobre la bahía girando sobre sí. Morik profirió unos chillidos de júbilo pensando que había sido más listo que el hombretón, ya que cuando Wulfgar lanzó el martillo la botella estaba ya bastante baja, y al menos a 20 pasos del muelle. Por muy lejos y rápido que lanzara el martillo, ni él ni nadie podría dar a la botella, pensaba Morik, especialmente si esa persona acababa de beberse más de la mitad del contenido del blanco. La botella estuvo en un tris de cercenar la cresta de una ola cuando Aegisfan la alcanzó, y la hizo estallar en un millar de diminutos pedazos. «Ha tocado el agua», gritó Morik. «He ganado», dijo Wulfgar en un tono que no admitía discusión. Morik solo pudo gruñir a modo de respuesta, pues sabía que el hombretón tenía razón. El martillo había roto la botella a tiempo. «Es una lástima desperdiciar un martillo tan bueno y potente solo por una botella», dijo una voz a sus espaldas. Ambos se volvieron a una, y vieron a 2 hombres a pocos metros de distancia, con las espadas desenvainadas. «Caramba, si es el señor Morik el rufián», dijo uno de ellos, un sujeto alto y flaco con un pañuelo anudado alrededor de la cabeza, un parche en un ojo, y una oxidada espada curva que blandía delante de él. «Sé que la semana pasada sacaste una buena tajada de un comerciante de gemas, y creo que harías bien en compartir parte de las ganancias conmigo y con mi amigo». Morik miró a Wulfgar. Su amplia sonrisa tórcida, y el destello en sus ojos negros, decían claramente que lo único que tenía intención de compartir era el filo de su punzante daga. «Si todavía tuvieras el martillo, podrías discutir con nosotros», dijo entre risas el otro matón, que era tan alto como su amigo, pero mucho más gordo y sucio.
acercó la punta de su espada a Wulfgar. El bárbaro retrocedió tambaleante, y estuvo a punto de caerse del muelle, o al menos eso pareció. Creo que deberías haber encontrado al mercader de gemas antes que yo, repuso Morik muy calmado. Eso suponiendo que ese mercader existiera, amigo mío, porque te aseguro que no tengo ni idea de qué estás hablando. El matón más delgado profirió un gruñido, y embistió con la espada. Vamos, Morik, gritó, pero antes de que las palabras salieran de su boca, Morik ya había dado un salto hacia adelante, y esquivado el filo curvo de la espada. Luego, colocándose de espaldas al hombre, se agachó ante el sorprendido matón, y lo levantó por el brazo con la mano derecha mientras la mano izquierda ejecutaba un movimiento fulminante que arrancó un destello plateado a la daga que empuñaba, que se clavó en el sobaco del desconcertado camorrista. Mientras tanto, su compañero atacó creyendo que tenía delante un blanco fácil y desarmado. Sus ojos inyectados en sangre se dilataron cuando Wulfgar mostró la mano derecha, hasta entonces oculta tras la cadera, empuñando el poderoso martillo, que había vuelto a sus manos como por arte de magia. El hombre se paró en seco, y lanzó una mirada de pánico a su compañero. Pero este, después de que Morik lo dejara desarmado, había dado media vuelta y huía a toda prisa con Morik pisándole los talones, quien le lanzaba pullas, y reía histéricamente mientras lo seguía pinchándole el trasero con la daga. «¡Para!», gritó el matón que se había enfrentado a Wulfgar, y que ahora trataba de zafarse de él. «Puedo dar a una botella en movimiento», le recordó Wulfgar. El hombre se detuvo bruscamente, y se dio lentamente la vuelta para encararse al hérculeo bárbaro. «No queremos líos», explicó el matón, y lentamente dejó su espada sobre las tablas del muelle. «No queremos ningún lío, buen hombre», añadió, inclinando repetidamente la cabeza. Wulfgar dejó caer a Aegisfan al suelo. El matón paró de cabecear, y miró fijamente el arma. «Recoge la espada, si quieres», le propuso el bárbaro. El matón levantó una incrédula mirada hacia Wulfgar. Entonces, viendo que el bárbaro estaba desarmado excepto, claro, por sus formidables puños, recogió rápidamente la espada. Wulfgar lo dominó antes de que el hombre pudiera blandir la espada. Con un veloz movimiento, el forzudo guerrero agarró la muñeca de la mano derecha de su oponente, y tiró bruscamente del brazo hacia arriba, tras lo cual propinó al hombre un potente derechazo que lo dejó sin resuello y rendido. La espada cayó al muelle. Wulfgar dio una nueva sacudida al brazo, con lo que alzó al hombre del suelo, y le dislocó el hombro. Entonces lo soltó, y el hombre se derrumbó ruidosamente sobre las tablas, tras lo cual el bárbaro le atizó un sañudo gancho de izquierda en la mandíbula. Lo único que impidió que el hombre cayera de cabeza al agua fue que Wulfgar lo agarró por la pechera. Con una fuerza aterradora, Wulfgar lo levantó, y lo mantuvo en vilo a casi medio metro del suelo. El hombre trataba de asir a Wulfgar y soltarse, pero el bárbaro lo zarandeó con tal violencia que el matón se mordió la punta de la lengua, y todos sus miembros parecían de goma. «La bolsa de este no merece la pena», le gritó Morik. Wulfgar apartó los ojos de su víctima, y comprobó que su compañero había perseguido al matón que huía, y lo conducía hacia el extremo del muelle. El matón cojeaba mucho, y gemía pidiendo clemencia, aunque con eso solo conseguía que Morik le pinchara las nalgas con la daga, arrancándole más gemidos. «Por favor, amigo», farfulló el hombre que Wulfgar mantenía en vilo. «Cierra el pico», bramó el bárbaro. Wulfgar bajó el brazo bruscamente, inclinó la cabeza y puso en tensión los recios músculos del cuello, y estrelló su frente contra la cara del matón. Dentro del bárbaro hervía una furia telúrica, una rabia que solo se debía a ese incidente, a ese intento de asalto. Ya no estaba en un muelle en Luskan. Ahora estaba de nuevo en el abismo, en el cubil de Errtu, y era un prisionero al que el pérfido demonio torturaba. El matón se había convertido en uno de los secuaces del gran demonio, el Glabresú, que, en vez de brazos, tenía pinzas o peor aún, en un tentador sucubo. Wulfgar estaba otra vez allí, podía ver el humo gris, oler el insoportable hedor, sentir los aguijones de los látigos, y las llamas, las pinzas alrededor de su garganta, el frío beso de la diablesa. Todo era tan vívido, tan real. Ahí estaba otra vez la pesadilla que lo acometía estando despierto, que provocaba en él un sentimiento de pura rabia, que ahogaba la clemencia o la compasión, y lo arrojaba al pozo del tormento,
de la tortura emocional y física. Sintió el picor y la quemazón que le producían los pequeños 100 pies de Errtu, que horadaban su piel, y se arrastraban dentro de su cuerpo, atizando miles de fuegos en su interior con sus pinzas venenosas. Los tenía por todo el cuerpo, incluso dentro de, y con sus cosquillantes patitas, le excitaban los nervios, para que sintiera la intensa agonía de su ardiente veneno. Wulfgar sufría de nuevo esa tortura, pero súbita e inesperadamente ya no estaba indefenso. El bárbaro levantó al matón por encima de su cabeza, sin esfuerzo, aunque el hombre pesaba casi 100 kilos, y con un bramido atávico, un grito nacido de su cólera visceral, el bárbaro lo lanzó al mar. «No sé nadar», chilló el hombre. Agitando los brazos y las piernas, se hundió en el agua a 5 metros del muelle, y empezó a moverse y gritar pidiendo socorro. Wulfgar le dio la espalda. Si oía al hombre, no lo demostró. «No sabe nadar», dijo Morik, mirando con cierta sorpresa a Wulfgar. «Bueno, pues es el momento de aprender», masculló el bárbaro, impasible. Aún tenía la mente en los humeantes pasadizos de las vastas mazmorras de Errtu. Mientras hablaba se restregaba, sin parar brazos y piernas para quitarse de encima unos imaginarios centípedos. Morik se encogió de hombros, y miró al hombre que se retorcía y lloriqueaba sobre las tablas a sus pies. «¿Sabes nadar?», le preguntó. El matón alzó tímidamente la mirada hacia el rufián, y asintió leve y esperanzadamente con la cabeza. «Entonces ve con tu amigo», le ordenó Morik. El hombre empezó a alejarse lentamente a rastras. «Me temo que, para cuando llegue a su lado, su amigo ya estará muerto», comentó Morik a Wulfgar, pero el bárbaro no pareció oírlo. «Comillas angulares derechas, vamos. Ayuda a ese desgraciado», dijo Morik con un suspiro. Agarró a Wulfgar por el brazo, y lo forzó a fijar su abstraída mirada. «¿Por mí? No me gustaría empezar la noche con un muerto». Wulfgar suspiró a su vez, y alargó sus fuertes manos. El matón, que estaba de rodillas, se encontró de pronto levantado en volandas, con una mano que lo sujetaba por la parte posterior de sus calzones, y la otra que lo agarraba por el cuello. Wulfgar dio 3 pasos hacia atrás para tomar carrerilla, y lanzó al hombre lejos y alto. El hombre pasó por encima de su compañero que chapoteaba en el agua, y aterrizó al lado, pegándose una tremenda panzada. Wulfgar no lo vio aterrizar. Había perdido todo el interés en la escena. Se dio media vuelta y después de llamar mentalmente a Egisfan, pasó como una exhalación junto a Morik, que inclinó la cabeza en muestra de respeto por su peligroso y poderoso amigo. «Siguen debatiéndose en el agua», observó Morik cuando alcanzó al bárbaro, que ya abandonaba el muelle. El gordo se aferra estúpidamente a su amigo, y ambos se hunden. Es posible que se ahoguen los dos. A Wulfgar no pareció importarle, y Morik sabía que su indiferencia no era fingida. El rufián miró por última vez las aguas del puerto y entonces se encogió de hombros. Después de todo, los 2 matones se lo habían merecido. Wulfgar, hijo de Beornegar, no era una persona con la que se pudiera jugar. Así pues, Morik también apartó de su pensamiento a los hombres, que en realidad no lo preocupaban, y se concentró en su compañero, en su sorprendente compañero que había tenido como instructor de lucha a un elfo oscuro, nada más y nada menos. Morik se estremeció, aunque, naturalmente, Wulfgar estaba demasiado distraído para notarlo. El ladronzuelo pensó en otro drow, uno que le había visitado inopinadamente poco tiempo atrás, y que le había pedido que vigilara a Wulfgar. Le había pagado por adelantado sus servicios, además de prevenirle, sin ninguna sutileza, de que su amo no estaría nada complacido si Morik no cumplía con la tarea que se le había solicitado. Desde entonces, y para su alivio, Morik no había vuelto a tener noticias de los elfos oscuros, pero seguía manteniendo su parte del pacto, que implicaba velar por Wulfgar. Pero, para sus adentros, Morik admitía que no se trataba solo de eso. Había trabado amistad con Wulfgar, pensando únicamente en su beneficio, en parte, porque temía al bárbaro, y también movido por el deseo de saber más cosas de aquel hombre, que se había convertido en su rival en las calles. Eso había sido al principio. Ahora ya no temía a Wulfgar, aunque a veces temía por él, al verlo tan trastornado y atormentado. Morik ya no pensaba en los Drows, a los que no había vuelto a ver en muchas semanas. Sorprendentemente, a Morik ahora le caía bien Wulfgar, y disfrutaba de su compañía, aunque en muchas ocasiones el bárbaro se mostraba hosco.
Estuvo a punto de contarle a Wulfgar la visita del Drow por un deseo instintivo de avisar al hombre que se había convertido en su amigo. Estuvo a punto, pero su sentido práctico, ese precavido pragmatismo que le había permitido sobrevivir en un entorno tan hostil como las calles de Luskan, le recordó que no le reportaría ningún beneficio. Si los elfos oscuros iban por Wulfgar, el bárbaro caería, tanto si los esperaba como si no. Al fin y al cabo eran Drows, poseedores de una magia poderosa, y de las mejores armas blancas, elfos capaces de entrar en el dormitorio de Morik cuando éste dormía, sin ser invitados, y de despertarlo. Incluso Wulfgar necesitaba dormir. Si después de acabar con el pobre Wulfgar los Drows descubrían que Morik los había traicionado, un escalofrío le recorrió el espinazo, e hizo un esfuerzo por apartar esos inquietantes pensamientos de su mente, y centrarse de nuevo en su formidable amigo. Por extraño que pudiera parecer, Morik percibía en él un espíritu afín, un hombre que podía ser, y que realmente había sido un guerrero noble y poderoso, un líder entre los hombres, pero que, por una razón u otra, se había descarriado. Así veía Morik su propia situación, aunque, en verdad, él había iniciado el camino que lo había llevado a su posición actual cuando apenas era un niño. Si al menos su madre no hubiera muerto al dar a luz, si al menos su padre no lo hubiera abandonado. Mirando a Wulfgar, Morik no podía evitar pensar en el hombre que él mismo podría haber sido, el hombre que Wulfgar había sido. En su opinión, las circunstancias los habían condenado a los dos, por lo que no se hacía ilusiones sobre su relación. Dejando de lado sus temores, no había que olvidar que el bárbaro estaba en el punto de mira de los Drows. Como lo cierto era que se sentía unido al bárbaro, porque lo consideraba como un hermano menor, sin olvidar que la amistad de Wulfgar hacía que la chusma lo respetara más. Morik necesitaba siempre una razón práctica. El día tocaba a su fin, y llegaba la noche, que era la hora de Morik y Wulfgar, la hora de la vida callejera en Luskan. Primera parte, el presente en mi ciudad natal, Menzoberranzan, donde los demonios campan a sus anchas y los Drows se complacen en dar muerte a sus rivales. Es preciso mantenerse en estado de alerta y cautela. En Menzoberranzan, un Drow con la guardia baja es un Drow muerto, y por esa razón son pocas las ocasiones en las que los elfos oscuros se permiten tomar exóticas semillas o bebidas que embotan los sentidos. Pero hay excepciones. En Mele-Magtere, la escuela de los guerreros en la que yo estudié, la ceremonia final consiste en una orgía en la que los graduados inhalan hierbas alucinógenas y gozan de las hembras de Arachnilitit. Es un momento de puro hedonismo, una fiesta en la que solo cuenta el placer, y nadie piensa en las implicaciones futuras. Yo me negué a participar en ella, aunque en ese momento no supe por qué. Creía y aún lo creo que atentaba contra mis principios morales, y degradaba muchas de las cosas que, para mí eran preciosas. Visto retrospectivamente, he llegado a entender otra verdad sobre mí mismo que también me hizo rechazar participar en esa orgía. Aparte de las implicaciones morales, que eran muchas, la simple idea de las hierbas alucinógenas me atemorizaba, y me asqueaba. Ni qué decir tiene que, lo supe desde el principio, tan pronto como sentí sus efectos intoxicadores en esa ceremonia, e instintivamente me rebelé. Pero no entendí la razón última de ese rechazo, los verdaderos motivos por los que ese tipo de influencias no tienen sitio en mi vida, hasta hace poco. Los efectos de tales hierbas en el cuerpo son muy diversos. Los reflejos disminuyen, y se pierde la coordinación. Pero lo más importante, es que afectan al espíritu de dos maneras. Primero, desdibujan el pasado, y borran tanto los recuerdos agradables como los desagradables, y, en segundo lugar, anulan cualquier pensamiento sobre el futuro. Las sustancias intoxicantes confinan a la persona que las toma en el presente, en el aquí y ahora, sin tener en cuenta el futuro, sin ninguna consideración por el pasado. Ahí está la trampa, en esa creencia de que nada tiene valor, creencia que explica el ansia desenfrenada e insensata por saciarse de placeres físicos. Cuando una persona está bajo el efecto de sustancias intoxicantes puede ocurrir que asuma retos temerarios, porque su guía interior, o incluso su instinto de supervivencia, están mermados. ¿Cuántos guerreros jóvenes se lanzan a una muerte segura al enfrentarse a enemigos muy superiores? ¿Cuántas mujeres jóvenes se quedan encintas de hombres que nunca aceptarían como futuros esposos? Ahí está la trampa, en esa creencia nihilista que yo me niego a aceptar.
Yo vivo mi vida siempre con la esperanza de que el futuro será mejor que el presente, aunque sé que debo esforzarme para que sea así. Ese esfuerzo es el que proporciona una auténtica satisfacción en la vida, una sensación de logro que, en el fondo, todos necesitamos para ser felices. ¿Cómo podría seguir siendo fiel a esa esperanza si me permitiera un momento de debilidad que bien podría destruir todo lo que tanto me he esforzado en conseguir, y todo lo que espero alcanzar? ¿Cómo habría reaccionado ante tantos peligros imprevistos si, cuando surgieron, hubiera estado bajo la influencia de una sustancia que ofuscara la mente, una sustancia que mermara mi juicio, o que alterara mi visión de las cosas? Tampoco hay que desdeñar los peligros a los que pueden conducir esas sustancias. Si me hubiera dejado llevar por la atmósfera de la ceremonia de graduación de Melemartere, ¿acaso no habría degradado cualquier relación de verdadero amor? En mi opinión, lo habría hecho y mucho. Los placeres sensuales son, o deberían ser, la culminación del deseo físico combinado con la decisión intelectual y emocional de entregarse en cuerpo y alma, cuando existe un vínculo de confianza y respeto. En la ceremonia de graduación eso era imposible. Me hubiera entregado solo físicamente, y, además, habría utilizado a otra persona, como si fuera un objeto. No habría existido una unión superior, no habría sido una experiencia espiritual, y, por tanto, no habría habido un goce verdadero. Yo soy incapaz de vivir en una autocomplacencia sin esperanza, porque eso es lo que es, un revolcarse en los niveles más bajos de la existencia, y todo ello debido, creo yo, a la falta de esperanza en un nivel superior de existencia. Por todo ello, solo acepto un uso muy moderado de las sustancias intoxicantes, y aunque no critico abiertamente a aquellos que se abandonan a ellas, los compadezco porque tienen almas vacías. ¿Qué es lo que empuja a una persona a ese pozo? Creo que el dolor, y los recuerdos demasiado horribles para enfrentarse a ellos cara a cara, y aceptarlos. Ciertamente, las sustancias intoxicantes difuminan los padecimientos pasados, pero a costa del futuro, y eso no sale a cuenta. Con estos pensamientos en la mente, temo por Wulfgar, mi perdido amigo. ¿Dónde podrá escapar de los tormentos de su esclavitud? Drisdorden 1 en el puerto, como odio este lugar, dijo Robillard, el hechicero, que se cubría con una túnica. Se dirigía al capitán Deudermont del Duende del Mar, mientras la goleta de 3 palos doblaba un malecón y se aproximaba al puerto de Luskan por el norte. Deudermont, un hombre alto y majestuoso, que hacía gala de los modales de un lord y de un comportamiento calmado y reflexivo, asintió ante las palabras de su mago. Las había oído antes muchas veces. Al contemplar el perfil de la ciudad, reparó en la característica estructura de la torre de huéspedes del Arcano, la famosa cofradía de magos de Luskan. Deudermont sabía que esa era la causa de la actitud de desprecio de Robillard hacia el puerto, aunque el hechicero había sido parco en explicaciones, y se había limitado a lanzar algunos comentarios sobre los idiotas que dirigían la torre de huéspedes, incapaces de distinguir un auténtico maestro de magia de un estafador. Deudermont sospechaba que a Robillard no lo habían aceptado como miembro de la cofradía. ¿Por qué Luskan? Se quejó el mago del barco. ¿No habría sido mejor dirigirnos a aguas profundas? En toda la Costa de la Espada, no hay ningún puerto con unas instalaciones comparables al puerto de aguas profundas. Luskan estaba más cerca, le recordó Deudermont. Solo 2 o 3 días, no más, replicó Robillard. Si en esos 2 o 3 días nos hubiéramos encontrado con una tempestad, el casco habría acabado partiéndose, y nuestros cuerpos habrían servido de alimento a los cangrejos y los peces, dijo el capitán. Nos hubiéramos arriesgado tontamente por el orgullo de un solo hombre. Robillard abrió la boca para responder, pero captó el sentido de la última frase del capitán antes de ponerse más en evidencia. Su rostro se ensombreció con un profundo ceño. Los piratas nos hubieran apresado, si yo no hubiera medido al segundo la explosión, musitó el mago después de tomarse unos segundos para calmarse. Deudermont no se lo discutió. Ciertamente, la participación de Robillard en la última operación contra los piratas había sido providencial. Algunos años antes los señores de aguas profundas habían encomendado al Duende del Mar, un nuevo Duende del Mar más grande, más veloz y más robusto, la labor de perseguir piratas. Ninguna otra nave había tenido tanto éxito en ello,
por lo que cuando el vigía divisó dos bajeles piratas, surcando las aguas septentrionales de la Costa de la Espada, muy cerca de Luskan, donde el Duende del Mar solía patrullar, Deudermont apenas pudo creerlo. La mera reputación de su goleta había mantenido esas aguas libres de piratas durante meses. Pero los piratas buscaban venganza, y no una fácil presa en forma de barco mercante, y estaban bien preparados para la lucha. Cada barco estaba armado con una pequeña catapulta, un importante contingente de arqueros, y un par de magos. Pero el hábil Deudermont y su experimentada tripulación lo superaron desde el punto de vista táctico, y, por su parte, el poderoso Robillard, que llevaba toda una década utilizando su poderosa magia en batallas navales, había vencido a los hechiceros enemigos. Robillard había creado la ilusión de que habían derrotado al Duende del Mar, con el mástil principal caído en cubierta y docenas de hombres muertos en la batayola. Los piratas navegaron en torno al barco como lobos hambrientos, dibujando círculos cada vez más estrechos, hasta que lo abordaron, uno por babor, y el otro por estribor para dar el golpe de gracia a la maltrecha goleta. Pero, en realidad, el Duende del Mar no había sufrido daños importantes, y Robillard había contrarrestado la ofensiva mágica de los hechiceros enemigos. Los proyectiles lanzados por las pequeñas catapultas de los piratas apenas tenían efecto contra el orgulloso casco blindado de la goleta. Los arqueros de Deudermont, todos ellos muy diestros, lanzaron entonces su ataque contra los barcos piratas, y la goleta cambió con precisión y eficiencia el velamen de batalla por el de navegar a todo trapo, de modo que la proa brincaba en el agua mientras la goleta se escabullía entre los desconcertados piratas. Robillard sumió a los barcos piratas en un velo de silencio, para impedir que sus magos lanzaran hechizos defensivos, tras lo cual disparó 3 bolas de fuego, una tras otra, en rápida sucesión, las 2 primeras sobre los 2 barcos, y la tercera entre ellos. A esto le siguió la habitual cortina de fuego de balistas y catapultas. Los artilleros del Duende del Mar lanzaban fragmentos de cadenas para destrozar aún más las velas y las jarcias, así como bolas de brea para avivar las llamas. Desarbolados, envueltos en llamas, y a la deriva, los 2 bajeles piratas pronto se fueron a pique. El incendio fue tan grande que Deudermont y su tripulación solo pudieron recoger a unos pocos supervivientes de las frías aguas del océano. Pero el Duende del Mar no salió indemne. Había perdido parte del velamen, y, lo que aún era más peligroso, el casco presentaba una grieta considerable justo por encima del nivel del agua. Deudermont tuvo que destinar casi un tercio de su tripulación a achicar agua. Por esta razón, puso rumbo al puerto más cercano, que resultó ser Luskan. Deudermont creía que había sido una buena decisión, ya que prefería Luskan al puerto de aguas profundas. Ciertamente, el puerto de aguas profundas era mayor, y su empresa la financiaban los señores de esa ciudad meridional, que estarían encantados de invitarlo a sus mesas, pero sabía que Luskan sería más hospitalaria para los miembros de su tripulación, que eran hombres sin modales ni categoría, que nunca podrían entrar en los palacios de la nobleza. En Luskan, como en aguas profundas, también había clases, pero los últimos peldaños de la escalera social de Luskan estaban un poco por encima de los de aguas profundas. Al aproximarse a la ciudad, fueron recibidos con gritos de bienvenida desde todos los muelles, pues el Duende del Mar era muy conocido y respetado. De entre todos los puertos de la Costa de la Espada, los honrados pescadores y marinos mercantes de Luskan habían sido los primeros en apreciar la labor del capitán Deudermont y de su veloz goleta. Diría que ha sido una decisión acertada, dijo el capitán. En aguas profundas hay mejor comida, mejores mujeres, y mejor diversión, replicó Robillard. Pero no mejores hechiceros, añadió Deudermont, sin poder evitarlo. No hay duda de que la Torre de Huéspedes es una de las cofradías de magos más respetadas de todos los reinos. Robillard gruñó y farfulló unas cuantas maldiciones, tras lo cual se alejó con aire ofendido. Deudermont no se volvió para ver cómo se alejaba, pero no pudo dejar de oír el característico repiqueteo de las botas de suela dura del mago. Vamos, solo uno rápido, susurró la mujer en un tono que quería ser seductor, mientras con una mano jugueteaba con su sucio cabello rubio, y hacía pucheros. Solo para relajarme antes de otra noche sirviendo mesas. El gigantesco bárbaro se humedeció los dientes con la lengua, ya que tenía la sensación de que tenía la boca llena de tela, de una tela sucia.
después de una noche de trabajo en la taberna Cutlass, había regresado a los muelles junto con Morik para seguir bebiendo el resto de la noche. Como era habitual, habían estado en los muelles hasta el amanecer, cuando Wulfgar se había arrastrado de vuelta al Cutlass, donde vivía y trabajaba, para meterse directamente en la cama. Pero aquella mujer, Deji Courtier, una camarera de la taberna y la amante de Wulfgar en los últimos meses, había ido a buscarlo. En el pasado, el bárbaro la había considerado una distracción agradable, la guinda que coronaba litros de alcohol, o incluso una amiga afectuosa. Deji había cuidado de Wulfgar en sus primeros y difíciles días en Luskan. Había satisfecho sus necesidades, emocionales y físicas, sin hacer preguntas, sin emitir juicios, y sin pedir nada a cambio. Pero últimamente su relación había dado un giro. Ahora que el bárbaro se había adaptado a su nueva vida, una vida consagrada casi por entero a defenderse de sus recuerdos de las torturas que Errtu le había infligido durante años, Wulfgar veía a Deji Courtier de otra forma. Emocionalmente Deji era una niña, una pobre niña. Wulfgar, de 20 y tantos años, era algo mayor que ella. De pronto, se había convertido en el adulto de la relación, y las necesidades de Deji habían empezado a eclipsar las suyas. «Venga, ¿seguro que tienes 10 minutos para mí?», Wulfgar le dijo la mujer, acercándose más a él, y acariciándole la mejilla. Wulfgar la cogió por la muñeca, y amablemente, pero con firmeza apartó su mano. «Ha sido una noche muy larga», replicó el hombre, «y quiero descansar un poco más antes de empezar mi jornada de trabajo para Arun. Pero es que siento un hormigueo». «Quiero descansar», repitió Wulfgar, recalcando cada palabra. «Pues muy bien», le espetó Deji. Se apartó del bárbaro y sus seductores moines se tornaron de pronto en una actitud fría e indiferente. «¿Crees que eres el único hombre dispuesto a compartir mi cama?». Wulfgar no se dignó responder. La única respuesta que podría haberle dado es que no le importaba, que todo eso, la bebida y las peleas, era solo una manera de esconderse, y nada más. En el fondo, a Wulfgar le gustaba Deji, y la respetaba. Para él era una amiga, o lo habría sido, si en verdad creyera que él podía ser amigo de alguien, y no tenía intención de herirla. Deji seguía de pie en el cuarto de Wulfgar, temblorosa e insegura. Sintiéndose de pronto muy desnuda con solo su ligera blusa, cruzó los brazos sobre el pecho, y salió corriendo hacia su alcoba. Wulfgar cerró los ojos, oyó el portazo, y sacudió la cabeza. Se rió entre dientes con impotencia y tristeza cuando oyó que la puerta de Deji se abría, y que unos apresurados pasos de mujer caminaban por el vestíbulo. Resonó otro portazo, y Wulfgar comprendió que Deji había armado todo aquel alboroto solo para él. Quería que oyera que se marchaba para buscar consuelo en los brazos de otro. El bárbaro se dio cuenta de que era una mujer complicada, y que sufría una confusión emocional mayor incluso que la suya, si cabe. Se preguntó cómo era posible que las cosas hubieran llegado tan lejos entre ellos. Al principio, su relación había sido muy simple, y sin malentendidos. Dos personas que se necesitaban una a la otra. Pero desde hacía un tiempo, se había vuelto más compleja, y la necesidad mutua se había convertido en una suerte de muletas emocionales. Deji necesitaba a Wulfgar para que la cuidara, la protegiera y le dijera que era hermosa, pero Wulfgar sabía que no era capaz de cuidar de él mismo, y mucho menos de otra persona. Deji necesitaba el amor de Wulfgar, pero el bárbaro era incapaz de dar amor. En su interior, solo había dolor y odio. Los recuerdos del demonio Errtu, y de la cárcel del abismo, donde había sido torturado durante 6 largos años. Wulfgar suspiró, y se frotó los ojos para despejarse. Luego, alargó el brazo hacia la botella, pero estaba vacía. Con un gruñido de frustración, la arrojó a la otra punta del cuarto, donde se hizo pedazos contra la pared. Por un instante, se imaginó que se había estrellado contra la cara de Deji Courtier. La imagen lo inquietó, pero no lo sorprendió. Se preguntó sin demasiado interés si Deji lo había llevado hasta ese punto a propósito. Quizá no era una inocente niña, sino una vil arpía que quería echarle el lazo. La primera vez que se le acercó ofreciéndole consuelo, pretendía aprovecharse de su debilidad para llevarlo a una trampa. Quizá para que se casara con ella. Para que se salvara a sí mismo, y así, un día, la salvara a ella de la miserable vida que llevaba como moza de taberna.
Vulcar se dio cuenta de que apretaba las manos con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos, por lo que lentamente las abrió y respiró hondo para calmarse. Suspiró y después de pasar de nuevo la lengua sobre sus sucios dientes, se levantó y estiró su corpachón de más de 2 metros. En un ritual que se repetía casi todas las tardes. Descubrió que sentía sus poderosos músculos y huesos doloridos. Vulcar contempló sus brazos, que, aunque seguían siendo más recios y musculosos que los de casi cualquier otro hombre vivo, empezaban ya a mostrar signos de laxitud, como si la piel que cubría su inmensa humanidad empezara a colgar un poco. Qué diferente era su actual vida de lo que había sido en aquellas mañanas de hacía tanto tiempo, en el Valle del Viento Helado, cuando trabajaba todo el día con Bruenor, el enano que era su padre adoptivo, martilleando y levantando enormes piedras, o cuando salía a cazar venados o gigantes con Drist, su amigo guerrero, y se pasaban el día corriendo y luchando. Las horas eran entonces aún más agotadoras, el esfuerzo físico mayor, pero era una carga solo física y no emocional. En aquel tiempo, y en aquel lugar, no sentía ningún dolor. Las tinieblas de su corazón, el dolor más agudo, eran la fuente de todos sus males actuales. Trató de rememorar esos años perdidos en los que trabajaba y luchaba al lado de Bruenor y Drist, o cuando pasaba el día corriendo por las laderas azotadas por el viento de la cumbre de Kelvin, la solitaria montaña que se alzaba en el Valle del Viento Helado, corriendo y persiguiendo a Catibrie. El mero recuerdo de la mujer lo dejó helado y vacío, y en ese vacío penetraron inevitablemente las imágenes de Errtu y de sus secuaces. Un día, uno de sus esbirros, el horrible súcubo, adoptó la forma de Catibrie, una imagen perfecta, y Errtu convenció a Vulcar de que había logrado apoderarse de la mujer, y que ella sufriría el mismo tormento eterno que Vulcar, por su culpa. Errtu agarró al súcubo, Catibrie, ante los ojos de un horrorizado Vulcar, lo despedazó miembro a miembro, y luego lo devoró en una orgía de sangre. Jadeando, Vulcar pugnó por recuperar los recuerdos de Catibrie, de la verdadera Catibrie. La había amado. Tal vez era la única mujer a la que había amado, pero creía haberla perdido. Aunque volviera a 10 ciudades, en el Valle del Viento Helado, y la encontrara, el vínculo que los unía estaba roto, destruido por las profundas cicatrices de Errtu, y por cómo se comportó él tras su liberación. Las largas sombras que se filtraban por la ventana le indicaron que el día fenecía, y que pronto debería ir a ser de matón de Arumgartek. El bárbaro no había mentido a Deji al decirle que necesitaba descansar, por lo que se dejó caer de nuevo en la cama, y se sumió en un profundo sueño. Ya era negra noche en Luskan cuando Wulfgar entró tambaleándose en el atestado salón principal del Cutlass. Otra vez tarde, para variar, comentó Josip Butles a su buen amigo el tabernero, al reparar en la entrada del bárbaro. Josip Butles era un hombre delgado, con ojos pequeños y brillantes, que era un asiduo de la taberna. Ese cada día trabaja menos, y bebe más. Arumgartek, un hombre amable pero severo, y siempre práctico, iba a darle a Josi la respuesta habitual, que cerrara la boca, pero se dio cuenta de que el otro tenía razón. A Arun le dolía ver el declive de Wulfgar. Se había hecho amigo del bárbaro meses antes, cuando Wulfgar llegó a Luskan. En un principio, solo le había interesado por su portentoso físico. Un poderoso guerrero como Wulfgar podía ser una bendición para una taberna situada en el corazón del barrio portuario de la animada ciudad. Pero después de hablar con él por primera vez, Arun se dio cuenta de que su interés por Wulfgar iba más allá de las razones comerciales. El bárbaro le caía simpático. Josi siempre estaba allí para recordar a Arun los posibles peligros, para recordarle que, más pronto o más tarde, por muy fuertes que sean, todos los matones son pasto de las ratas en el arroyo. ¿Te parece que el sol acaba de sumergirse en el agua?, preguntó Josi a Wulfgar cuando el hombretón pasó por su lado, bostezando y arrastrando los pies. Wulfgar se detuvo, y se volvió lenta y deliberadamente para clavar la mirada en el hombrecillo. Ya pasa de medianoche, dijo Josi, pasando bruscamente de un tono de reproche a uno amistoso, pero yo me he encargado de vigilar por ti. Por un momento pensé que tendría que poner fin a un par de peleas. Pero si ni siquiera serías capaz de romper un cristal con un garrote, repuso Wulfgar, mirando al hombrecillo con escepticismo, y volvió a lanzar un largo bostezo. Josi, que era un cobardica,
encajó el insulto, asintiendo con la cabeza, y esbozando una sonrisa de desaprobación dirigida contra él mismo. Hicimos un trato sobre tu horario de trabajo, dijo Arun muy serio. Y también llegamos a un acuerdo sobre tus verdaderas necesidades, le recordó Wulfgar. Según tus propias palabras, mi auténtica responsabilidad empieza más tarde, porque a primera hora de la noche, no suele haber bronca. Dijiste que debía empezar a trabajar al atardecer, pero me explicaste que realmente, no me necesitabas hasta mucho más tarde. Es justo, replicó Arun moviendo la cabeza, lo que arrancó un gruñido de Josie. Estaba ansioso por ver cómo el hombretón, que en su opinión, le había robado a su mejor amigo, recibía un buen rapapolvo. La situación ha cambiado, prosiguió Arun. Te has creado una reputación y muchos enemigos. Cada noche te presentas más tarde, y nuestros enemigos toman nota de ello. Me temo que una noche, cuando entres tambaleándote, a las tantas, nos encontrarás a todos asesinados. Wulfgar puso cara de incredulidad, y se volvió, desechando la idea con un movimiento de la mano. Wulfgar le llamó a Arun con tono enérgico. El bárbaro se volvió, ceñudo. Ayer faltaron 3 botellas, dijo Arun con calma, sin alzar la voz, y dejando traslucir una evidente preocupación. Me prometiste toda la bebida que quisiera, respondió Wulfgar. Solo para ti, insistió Arun. No para tu escurridizo amigo. Todas las personas que estaban alrededor se asombraron ante el comentario, ya que no eran muchos los cantineros de Luskan que se atrevían a hablar con tal franqueza del peligroso Morik el rufián. Wulfgar bajó la mirada, rió entre dientes, y sacudió la cabeza. Mi buen Arun, ¿quieres encargarte tú de decirle a Morik que no puede beberse tu alcohol? Arun entrecerró los ojos, y Wulfgar le mantuvo la mirada durante un breve instante. Justo entonces Deji Courtier entró en la sala. Tenía los ojos enrojecidos, y aún llorosos. Wulfgar la miró y sintió una punzada de remordimiento, pero nunca lo admitiría públicamente. Se dio la vuelta, y fue a lo suyo, a amenazar a un borracho que empezaba a armar jaleo. La utiliza como si fuera una cosa, dijo Josie Butles a Arun. Arun soltó un suspiro de frustración. Se había encariñado con Wulfgar, pero a medida que el comportamiento del bárbaro se hacía más ofensivo, ese cariño menguaba. Deji era como una hija para Arun, y si Wulfgar jugaba con ella, sin tener en cuenta los sentimientos de la muchacha, ellos dos tendrían serios problemas. El tabernero desvió su atención de Deji al bárbaro justo a tiempo para ver cómo Wulfgar levantaba al Bocazas, cogiéndolo por el cuello, lo llevaba hacia la puerta y lo arrojaba bruscamente a la calle. Ese hombre no había hecho nada, se quejó Josie Butles. Si sigue así, te quedarás sin clientes. Arun se limitó a suspirar. 3 hombres situados a la otra punta de la barra también estudiaban los movimientos del fornido bárbaro con algo más que simple curiosidad. No puede ser, masculló uno de ellos, un tipo flaco con barba. El mundo no es tan pequeño. Te repito que es él, replicó el que estaba en el centro. Tú no estabas a bordo del Duende del Mar en esa época. Nunca lo olvidaría. A Wulfgar no se le puede olvidar. Hice con él toda la travesía de aguas profundas a Memnon, ida y vuelta, y tuvimos que enfrentarnos con muchos piratas. No me importaría que luchara a mi lado contra los piratas, comentó Wyam Mikandi, el tercero del grupo. Ya ves que es verdad, exclamó el segundo. Lo cierto es que no era tan bueno como su compañero, ya lo conoces. Un tipo con la piel oscura, pequeño, y de aspecto delicado, pero más fiero que un sahuajín herido, y más veloz con una espada, o con 2, de lo que nadie ha visto. ¿Drizzt Do'Urden?, preguntó el tipo flaco. Ese hombretón viajaba junto al Drow. Sí, respondió el segundo, que ahora acaparaba toda su atención. Sonreía de oreja a oreja, feliz de ser el centro de todo, y rememorando la emocionante travesía que había compartido con Wulfgar, Drizzt, y la pantera del Drow. ¿Y qué me decís de Catti-brie?, preguntó Wyam, que, como todos los hombres de Deudermont, se quedó prendado de la hermosa y hábil mujer al poco tiempo de que ella y Drizzt se unieran a la tripulación unos años antes. Drizzt, Catti-brie y Genuibar habían navegado a bordo del Duende del Mar durante muchos meses, y, gracias a ellos, la tarea de hundir barcos piratas había sido mucho más sencilla. Catti-brie se unió a nosotros al sur de Puerta de Baldur, explicó el que contaba la historia. Vino con un enano,
el rey Bruenor de Mitrilaj, en un carro volador envuelto en llamas. Os aseguró que nunca había visto nada igual, porque el enano lanzó el vehículo contra las velas de uno de los barcos piratas que nos atacaban. Hundió el maldito barco, y cuando salió del agua, aún le quedaban ganas de pelear. «Va, estás mintiendo», protestó el marinero flacucho. «No, yo también he oído esa historia», intervino Wayland Mikanti. «Me la contó el mismo capitán, además de Dristikatibrie». Aquello calmó al hombrecillo. Los tres marineros se quedaron sentados un rato más observando los movimientos de Wulfgar. «¿Estás seguro de que es él?», inquirió el primero. «¿De qué se trata de ese tal Wulfgar?». Mientras formulaba la pregunta, Wulfgar cogió a Aegisfan, que llevaba a la espalda, y la apoyó en la pared. «Pondría la mano en el fuego», respondió el segundo. «No lo olvidaría, ni a él ni a su martillo. Es capaz de quebrar un mástil con él, os lo aseguro, o de acertar en el ojo de un pirata, el derecho o el izquierdo, tanto da, desde 30 metros de distancia». En el otro lado de la sala, Wulfgar mantenía una discusión con un cliente. Con su poderosa mano, el bárbaro agarró al hombre por la garganta, lo levantó con una facilidad increíble de la silla, y lo mantuvo en vilo. Wulfgar cruzó tranquilamente la taberna hacia la puerta, y arrojó al borracho a la calle. «Es el hombre más fuerte que he visto», comentó el segundo marinero, y sus compañeros parecieron estar de acuerdo. Vaciaron sus jarras, y miraron un rato más antes de marcharse del Cutlass, y correr a informar a su capitán de lo que habían visto. El capitán Deudermont se acarició pensativamente la barba, pulcramente recortada, tratando de asimilar lo que Wayland Mikanti acababa de contarle. Le costaba mucho creerlo, porque no le cuadraba. Cuando Dristikatibrie navegaron con él en aquellos maravillosos primeros años en que se dedicó a perseguir piratas, le habían contado la triste historia de la muerte de Wulfgar. La historia lo impresionó, ya que había trabado amistad con el Hérculeo bárbaro en un viaje a Memnón unos años antes. Dristikatibrie le habían contado que Wulfgar estaba muerto, y Deudermont lo había creído. Pero, por otra parte, también creía a los miembros de su tripulación que aseguraban que el bárbaro estaba vivito y coleando, y trabajaba en el Cutlass, una taberna que Deudermont había frecuentado. Deudermont evocó su primer encuentro con Wulfgar y Drist en la taberna Los Brazos de la Sirena de Aguas Profundas. Wulfgar había evitado una reyerta con un camorrista de pésima reputación llamado Bungo. Después de eso, el bárbaro y sus amigos habían realizado auténticas proezas, desde rescatar a su pequeño amigo Alflin de las garras de un conocido pacha de Kalimport hasta reclamar Mitrilaj para el clan Batleamer. La idea de que Wulfgar trabajara de matón en una sórdida taberna de Luskan le parecía absurda. Sobre todo porque, según Dristikatibrie, Wulfgar estaba muerto. Deudermont recordó su último viaje con Dristikatibrie, cuando el duende del mar puso rumbo a una isla muy remota. Una vidente ciega propuso a Drist un enigma sobre alguien a quien creía haber perdido. La última vez que Deudermont vio a Dristikatibrie fue en un lago, nada menos, al que el duende del mar había sido llevado por error. Era posible que Wulfgar estuviera vivo. El capitán Deudermont había visto demasiadas cosas para descartar esa posibilidad. No obstante, le parecía más probable que sus hombres se hubieran confundido. No tenían experiencia en el trato con los bárbaros del norte, y todos les parecían iguales. Enormes, rubios y fuertes. El Cutlass había contratado a un guerrero bárbaro como matón, pero no podía ser Wulfgar. No pensó más en ello, pues debía atender muchos deberes y compromisos en las casas de más alcurnia de la ciudad. Pero 3 días después, mientras cenaba a la mesa de una de las familias nobles de Luskan, la conversación recayó en la muerte de uno de los pendencieros más famosos de la ciudad. «Estaremos mucho mejor sin ese quiebra-trozas», dijo uno de los invitados. «No trajo más que problemas desde que llegó a la ciudad». «No era más que un asesino», añadió otro, «y ni siquiera era tan duro como lo pintaban». «Va, era capaz de derribar un caballo al galope, simplemente poniéndose delante del animal», insistió el primero. «Lo vi hacerlo con mis propios ojos». «Pero no pudo derribar al nuevo chico de Arumgard», terció otro. Cuando se enfrentaron, el nuevo arrojó a quiebra-trozas fuera del Cutlass, haciendo que se llevara por delante el marco de una puerta. Deudermont aguzó las orejas. «Sí, ese es», combinó el primero. «Por las historias que he oído, tiene una fuerza increíble».
¿Y qué martillo de guerra? Es el arma más hermosa que he visto en mi vida. Ante la mención del martillo de Udermond estuvo a punto de atragantarse, pues recordaba perfectamente el poder de Aegisfan. ¿Cómo se llama?, preguntó el capitán. ¿Cómo se llama quién? El nuevo chico de Arumgarpec. Los dos hombres intercambiaron una mirada, y se encogieron de hombros. Wolf no sé qué, creo, respondió el primero. Un par de horas más tarde el capitán de Udermond salió del palacio, y, en vez de regresar al Duende del Mar, las piernas lo condujeron al Cutlass, que estaba en los barrios bajos de la ciudad, concretamente en la infame calle de la Media Luna. Entró sin vacilar, y acercó una silla a la primera mesa que vio libre. De Udermond descubrió al hombre antes incluso de sentarse. No cabía duda de que era Ulfgar, hijo de Beornegar. El capitán no lo conocía demasiado bien y además, no lo había visto en años, pero era inconfundible. Su tamaño, el aura de fuerza que lo rodeaba, y sus penetrantes ojos azules lo delataban. Se veía ojeroso, llevaba una barba descuidada y ropa sucia, pero era Ulfgar. Los ojos del hombretón se clavaron en los de Udermond por un instante, pero el bárbaro no pareció reconocerlo, y volvió la cabeza. De Udermond estuvo todavía más seguro de que era él al ver el magnífico martillo de guerra, Aegisfan, colgado a la ancha espalda del bárbaro. ¿Quiere beber o está buscando bronca? De Udermond se volvió y vio a una joven, junto a su mesa, con una bandeja en la mano. ¿Y bien? Buscando bronca, repitió el capitán con voz sorda, confuso. Lo digo por la manera en que lo mira, le explicó la joven señalando a Ulfgar. Muchos vienen aquí, buscando pelea y muchos salen mal parados. Pero, por mí, puede pelear con él, y me alegraría, si acabara muerto en la calle. No busco bronca, le aseguró de Udermond. Pero dígame, ¿cómo se llama? La mujer soltó un bufido, y sacudió la cabeza, frustrada por alguna razón que de Udermond no comprendía. Ulfgar respondió finalmente. Ojalá nunca hubiera venido. La mujer se marchó rápidamente, sin volverle a preguntar qué quería beber. De Udermond no le prestó ninguna atención, y fijó otra vez la mirada en el fornido bárbaro. ¿Cómo había acabado allí? ¿Por qué no estaba muerto? ¿Y dónde estaba Andrist y Catibrie? El capitán permaneció allí sentado durante horas, observando la disposición de la taberna. Poco antes de que amaneciera, todos los parroquianos se habían marchado, excepto él, y un tipo flacucho que estaba en la barra. «¿Es hora de cerrar?», le dijo el cantinero. En vista de que el capitán no respondía ni hacía ademán de moverse, el matón se acercó a su mesa. De Udermond sintió la amenazadora presencia del Hércules Ulfgar. «Puedes salir andando o en volandas», le espetó el bárbaro. «Tú eliges». «Has recorrido un largo camino desde que luchaste con los piratas al sur de Puerta de Baldur», replicó de Udermond. «Aunque me temo que no has escogido un buen rumbo». Ulfgar ladeó la cabeza, y observó al hombre más atentamente. Por su cara barbuda, pasó un destello de reconocimiento, que desapareció al instante. «¿Has olvidado nuestro viaje al sur?», inquirió de Udermond. «La lucha contra el pirata Pinochet, y el carro en llamas». Ulfgar abrió mucho los ojos. «¿Quién te ha contado todas esas cosas?». «Contado», repitió de Udermond con incredulidad. «Pero, Ulfgar, tú navegaste en mi barco hasta Memnon, y luego de vuelta. Tus amigos, Drist y Catibrie, navegaron conmigo hasta no hace mucho. Ellos creían que habías muerto». El hombretón reculó, como si lo hubieran abofeteado. Sus claros ojos azules reflejaron una embarullada mezcla de emociones que iban de la nostalgia al odio. Le costó varios minutos recuperarse. «Estás equivocado, buen hombre», replicó finalmente, para sorpresa de Udermond. «Te equivocas acerca de mi nombre y de mi pasado. Es hora de que te marches». Pero Ulfgar empezó a protestar. De Udermond se sobresaltó al advertir la presencia de un hombre bajito, de piel atezada y aspecto siniestro, que sigilosamente se le había acercado por la espalda. Ulfgar miró al hombrecillo y luego hizo un gesto a Arun. Tras un momento de duda, el dueño de la taberna buscó algo detrás de la barra, y sacó una botella, que lanzó hacia Morik. Este la cazó al vuelo. «¿Andando o en volandas?», volvió a preguntar Ulfgar de Udermond. Al capitán le impresionó el tono en el que el bárbaro pronunció esas palabras,
no fríamente, sino con una total indiferencia. Deudermont estaba convencido de que Wulfgar no dudaría ni un momento en cumplir su amenaza de arrojarlo fuera de la taberna, si no se movía de inmediato. El duende del mar estará en el puerto una semana más, como mínimo, dijo Deudermont con firmeza, al tiempo que se levantaba y se dirigía a la puerta. Serás bienvenido tanto como invitado, o como miembro de la tripulación, porque yo no olvido. El capitán se marchó dejando tras de sí la estela de una promesa. ¿Quién era ese tipo?, preguntó Morik a Wulfgar una vez que Deudermont hubo desaparecido en la negra noche. Un loco, fue todo lo que pudo responder el bárbaro. Se dirigió a la barra, y cogió tranquilamente otra botella de un estante. Ceñudo, posó la mirada alternativamente en Arum y Deji, y se marchó con Morik. El capitán Deudermont tenía una buena caminata hasta el puerto. Las imágenes y los sonidos de la vida nocturna de Luskan le salían al paso, voces indistintas que se colaban por las ventanas abiertas de las tabernas, perros que ladraban, susurros clandestinos en las oscuras esquinas, pero él apenas oía nada, ensimismado como estaba en sus pensamientos. Wulfgar estaba vivo, pero se encontraba en un estado en el que el capitán nunca hubiera imaginado ver al heroico guerrero. La oferta que le había hecho para unirse a la tripulación del Duende del Mar había sido sincera, pero, por su reacción, Deudermont sabía que Wulfgar nunca aceptaría. ¿Qué podía hacer? Quería ayudar a Wulfgar, pero tenía la suficiente experiencia en casos difíciles para saber que es imposible ayudar a alguien que no quiere que le ayuden. Si otra vez tiene intención de marcharse de una cena de compromiso, le agradeceríamos que nos informara de a dónde piensa ir. Fue el reproche que oyó el capitán al aproximarse a su barco. Miró hacia arriba, y vio a Robillard y a Wyllam Micanti que lo miraban desde la batayola. No debería salir solo, le riñó Wyllam Micanti, pero Deudermont se limitó a hacer un gesto negativo. ¿Cuántos enemigos se ha creado en estos últimos años?, le preguntó el irritado y preocupado mago. ¿Cuántos pagarían montones de oro por una oportunidad para asesinarlo? Por eso tengo un mago a mi servicio, para que me proteja, replicó Deudermont con calma, y empezó a subir la plancha. Robillard lanzó un bufido ante lo absurdo de sus palabras. ¿Cómo pretende que lo proteja, si ni siquiera sé dónde está? Deudermont se quedó quieto, y una amplia sonrisa se dibujó en su cara mientras miraba al hechicero. Si no me puedes localizar con la magia, ¿cómo voy a confiar en que encuentres a los que me quieren mal?, preguntó. Robillard tiene razón, capitán, intervino Wyllam, mientras el rostro del mago se ensombrecía. A muchos les encantaría encontrarse con usted, solo, en esas calles. ¿Estáis sugiriendo que vaya a todas partes con la tripulación en pleno?, preguntó Deudermont. ¿O que me marche por miedo a las represalias de los amigos de los piratas? Muy pocos abandonarían, sin escolta, el Duende del Mar, arguyó Wyllam. Y a muchos menos los conocen los piratas lo suficiente para ser sus blancos, retrucó Robillard. Nuestros enemigos no atacarían a un simple tripulante fácilmente reemplazable, ya que incurrirían en la ira de Deudermont y de los señores de aguas profundas, pero sí que valdría la pena eliminar al capitán del Duende del Mar. El hechicero exhaló un hondo suspiro, miró fijamente al capitán, y añadió con firmeza: no debería andar por ahí solo. Tenía que comprobar algo sobre un viejo amigo, explicó Deudermont. ¿Se llama Wulfgar ese amigo?, inquirió el sagaz mago. Eso creí, replicó el capitán en tono áspero mientras subía por la plancha. Pasó junto a los dos hombres, y se dirigió a su camarote, sin mediar más palabra. Era un lugar tan diminuto y asqueroso que ni siquiera tenía nombre, un antro en el que se reunían los rufianes de peor estofa de Luskan. En su mayor parte eran marineros que buscaban los señores de la ciudad o familias indignadas, porque habían cometido crímenes atroces. No podían andar libremente por las calles de ninguna de las ciudades en las que sus barcos atracaban por temor a ser arrestados o asesinados. Por esa razón se reunían en agujeros como aquel, cuartos en chamisos convenientemente situados cerca de los muelles. Morik conocía muy bien aquel tipo de sitios, pues había empezado su carrera trabajando como vigilante de uno de los establecimientos más peligrosos, cuando era solo un chaval. Ahora ya no frecuentaba tales tugurios. Morik era muy respetado en establecimientos más civilizados, y, además, temido, cosa que probablemente era la emoción que más le gustaba. Pero allí no pasaba de ser un rufián más,
un ratero de poca monta en una guarida de asesinos. Pero esa noche, no había podido resistirse a entrar en uno de aquellos antros. Después de que el reputado capitán del Duende del Mar apareciera en el Cutlass para hablar con su amigo Wulfgar. ¿Cuánto medía?, preguntó el tuerto, uno de los dos matones sentados a la mesa de Morik. El tuerto era un viejo lobo de mar, canoso, con rubicundas mejillas cubiertas aquí y allá por una sucia barba, y con solo un ojo. Los demás clientes solían llamarlo puño cerrado, porque era muy rápido con su vieja daga oxidada, pero muy lento a la hora de rascarse la bolsa. El tuerto era tan tacaño que ni siquiera era capaz de comprarse un parche para cubrirse el ojo que le faltaba. Debajo de los pliegues del pañuelo que llevaba anudado a la cabeza, Morik veía el borde oscuro de su cuenca vacía. Una cabeza y media más alto que yo, respondió Morik. Quizá dos. El tuerto lanzó una mirada a su compañero pirata, que era un tipo realmente curioso. El hombre llevaba el pelo negro recogido en un moño, y tenía toda la cara y el cuello tatuados, al igual que cada centímetro de piel que enseñaba que no era poca, porque todo lo que llevaba era una especie de faldilla de piel de tigre. Morik siguió la mirada del tuerto y un escalofrío le recorrió el espinazo. Aunque no sabía nada de cierto de su compañero, había oído rumores sobre aquel hombre, Teaniknik. El pirata era solo medio humano, y la otra mitad era Kuyan, una raza poco común de feroces guerreros. El Duende del Mar está atracado en el puerto, dijo el tuerto a Morik. El rufián hizo un gesto de conformidad. Había visto la goleta de 3 mástiles de camino a la sórdida cantina. Llevaba una barba que le llegaba justo hasta la mandíbula, añadió Morik, tratando de dar una descripción lo más completa posible. ¿Se sentaba muy derecho?, preguntó el pirata tatuado. Morik miró a Teaniknik como si no lo entendiera. Se sentaba en la silla con la espalda muy erguida, aclaró el tuerto adoptando la pose. Como si se hubiera metido un palo de escoba por el culo que le llegara hasta la garganta. Sí, y era alto, respondió Morik, que sonrió al tiempo que asentía. Los dos piratas intercambiaron otra mirada. Diría que era de Udermont, dijo el tuerto. Ese perro. Daría una bolsa de oro por tener la oportunidad de rebanarle el gaznate. Ha enviado a pique a un montón de amigos, y nos ha hecho perder a todos una verdadera fortuna. El pirata tatuado demostró su aquiescencia, colocando encima de la mesa una bolsa llena a rebosar de monedas. Entonces Morik se dio cuenta de que todo el mundo se había callado de repente, y que todos los ojos estaban posados en él y sus dos depravados compañeros. Vaya, Morik, ya veo que te gusta lo que ves, comentó el tuerto señalando la bolsa. Bueno, la tendrás, y apuesto a que diezmas cómo está. El pirata se levantó de un brinco y la silla en la que estaba sentado cayó hacia atrás. ¿Qué me decís, compañeros?, gritó. ¿Quién da una moneda de oro, o 10, por la cabeza de Deudermont del Duende del Mar? En el tugurio resonaron vítores, y se oyeron muchas maldiciones contra Deudermont y su tripulación de asesinos de piratas. Morik apenas las oyó. Estaba demasiado absorto en la bolsa de oro. Deudermont había buscado a Wulfgar. Sin duda, todos los hombres que estaban allí, y cientos más de la misma ralía, darían más monedas. Deudermont conocía bien a Wulfgar y confiaba en él. 1000 piezas de oro. 10.000. Morik y Wulfgar podían llegar hasta Deudermont fácilmente. Las posibilidades eran tan enormes que la codiciosa mente del ladrón le daba vueltas.